Las 8 minutos volvemos con Pueblada y ya estamos en comunicación con Sebastián Sasso, ¿puede ser? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen Mucho día. gusto. Igualmente el chino Rinesi y Pri Melnik te saludamos. ¿Qué tal, Chino? ¿Qué tal, Pri? ¿Cómo andan? Un honor para mí estar en la Radio de las Madres. Bueno, muy bien, bienvenido. Y contanos un poco, porque estábamos, reflexionando un poco sobre qué es lo que se está discutiendo alrededor de esta reforma laboral. Mirá, Chino, lo cierto que todavía no hay nada concreto. Uh-huh. O sea, sí estuvieron circulando a través de las redes y por trascendidos de los medios de comunicación masivos un boceto o un proyecto de ley de La Libertad Avanza, a nombre de la diputada Romina Díez, con algunas pautas bastante regresivas, sí, en términos generales regresivas para los trabajadores, no implican una mejora en ningún aspecto del contrato de trabajo para la parte trabajadora. Pero bueno, eso, como te digo, es un proyecto y todavía no hay nada concreto. Lo cierto, lo que persigue el proyecto, o al menos en sus fundamentos, es promover a la formalización de las relaciones laborales que están al marco de la ley, digamos. Uh-huh. Sí. Te escucho. Para empezar, por sí misma una reforma laboral así aislada no va a dar resultados. De hecho, ya tuvimos un experimento que está en curso, que es a partir de la ley Bases. Hubo una primera reforma laboral que en términos generales fue regresiva para los trabajadores, que buscaba lo mismo: dinamizar las relaciones de trabajo, facilitar la registración, promover la contratación de empleo formal, y eso no se produjo, al contrario. O sea, lo que estamos viendo hoy son cierres de fábricas en varias provincias del país, suspensiones, despidos, así que yo creo que esto está más bien atado a la suerte del modelo productivo y el funcionamiento de la economía que a una modificación de un plexo normativo. Y bueno, ¿cómo se puede discutir, ¿no? Porque muchos de los preconceptos con los que muchas veces se busca imponer estas discusiones y este tipo de reformas que retroceden en materia de derechos y que además, como decís vos, también carecen de efectividad. Bueno, todo esto como se suele argumentar diciendo que el empresariado necesita mayores facilidades para contratar, mayores facilidades para despedir, porque también la amenaza de las dificultades para despedir, como supuestamente, no sé, inhibirían al empresario de la vocación de contratar. ¿Qué se puede decir de yo eso? Creo que lo primero que hay que tener en claro es que, desde mi opinión, ¿no? Mi opinión es que una reforma del mercado de trabajo, yo creo que es necesaria, en el sentido de que es cierto que hay un porcentaje importante de la población activa económica que está al margen de la formalidad. Y eso es un hecho, eso no lo podemos negar, y creo que hay que tomar el problema y tratar de resolverlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Eso ya implica un acuerdo entre ambas partes. Tienen que sentarse en una mesa las centrales sindicales, las cámaras empresarias, y buscarle, y el gobierno, la política, como quieras llamarlo, y buscar las soluciones y alternativas para efectivamente cambiar esta realidad, porque es cierto que hay un porcentaje muy importante de la población que está al margen de todos estos derechos que históricamente se le reconocían a la clase trabajadora. Sebastián, ahí vos mencionabas al sindicalismo, ¿no? Las mesas sindicales reuniéndose con el empresariado, con los gobiernos. Bueno, hay algo muy claro que deja el proyecto de Romina Díez, no solamente sino otros que ha planteado, que es una lucha contra el sindicalismo de alguna forma, y en ese sentido preguntarte, ¿no? Como, ¿qué sucede con los derechos colectivos a la hora de pensar en estas reformas que tienen una perspectiva mucho más individualizadora en general del trabajo? Sí, yo creo que siempre desde el lado de
empresariado, siempre se buscó, obviamente, quitar el poder de conflicto a los sindicatos y flexibilizar los marcos de negociación colectiva. Ellos hoy lo que se está hablando, ¿no? Que están buscando poder abrir un canal de negociación más acorde o sea, más vinculado a empresas por sectores que una negociación colectiva centralizada por actividad como marca hoy nuestro ordenamiento. Entonces, en ese sentido, sí, ya la ley bases el DNU, sí, que fue suspendido, el 7023, que ni bien asume mi ley, es sancionado y modifica en uno de los capítulos la ley de contrato de trabajo. Entre otras cosas, ya establecía algunas tendencias hacia el ataque, digamos, o hacia la disminución del poder de los sindicatos, ¿no? Con un marco, obviamente, económico adverso, en donde el derecho a huelga y las medidas de acción directa son necesarias a veces para sostener puestos de trabajo, para garantizarse el cobro de los salarios. Así que sí, eso es otra oleada, digamos, de ataque y de esa búsqueda. Y en ese mismo sentido hay todo un planteo, ¿no? De que supuestamente como que el sindicato no sirve porque en realidad la negociación individual uno a uno se supone que es mejor y va a generar como una mayor sensación de tranquilidad en algún aspecto. Bueno, ahí también preguntarte, ¿no? ¿Cómo relacionamos esto pensando en que el sindicato en realidad, más allá de si vos estás en la informalidad en particular, de alguna manera tiene una injerencia esto de pensar en las posibilidades colectivas, de pensar en las formas de negociación? ¿Qué cambiaría si tuvieras que sentarse hoy un trabajador X que no está bajo la formalidad en un trabajo con su empleador sin tener una noción general sobre los acuerdos que podría hacer un sindicato en otro lugar que quizás sí está dentro de la formalidad? No, a ver, el derecho de trabajo nació justamente para dar respuesta a eso. O sea, el esquema histórico, post-revolución, digamos, industrial, era, en ese sentido, era mano a mano, era empleado contra, digamos, la patronal solo, y justamente eso era lo que no funcionaba, digamos, en una mesa de negociación, empleado, claramente el empleado no tiene margen de negociación, salvo que estemos hablando de quizá un empleado muy especializado, que esté en una posición estratégica, que sea muy necesitado para el empresario. Es muy difícil poder dar vuelta la balanza y que sea el trabajador el que tenga la fuerza de poder doblegar en la negociación a su empleador, ¿no? Que es el que le da, en definitiva, el trabajo y el plato de cada día. Así que sí, no, eso es inviable. Sí, pero bueno, es lo que están buscando, digamos, debilitar para poder atomizar y ir destruyendo ese modelo histórico vertical de rama de actividad que obviamente que fue pensado justamente para eso, para darle fuerza al sindicato, a la acción colectiva y poder facilitar la negociación en el marco de una relación que es desigual, que históricamente nació desigual y que para eso se creó el derecho del trabajo. Y Sebastián, tengo una pregunta. Bueno, vos sos, habíamos dicho, abogado y trabajador judicial del Tribunal de Trabajo número 1 de San Isidro. Y bueno, ahí desde el ejercicio de tu profesión, de ese trabajo, está muy vinculado con una idea que ha circulado mucho. No sé si fue Mauricio Macri, pero bueno, él sin duda era de los que más hablaba de este concepto, que decía que había que terminar con la industria del juicio y con esos falsos sentidos comunes que después a nosotros muchas veces nos cuesta bajar a tierra y explicar más llanamente. Claro, ¿por qué son incorrectos estos conceptos? Es un concepto, son conceptos que como muy míticos. Entonces, como todo mito, por algún lado le encontrás un ejemplo o un ejemplo al paradigma, pero eso en sí mismo es una falacia. A ver, la realidad es que primero lo que hay que pensar es el problema de los juicios laborales.
hay que dividir, ¿no? Las aguas. O sea, estamos hablando de juicios cuando se demanda para una gran empresa. El juicio laboral no es un problema, es una cuestión previsional, presupuestaria. Ahora, lo cierto es que para una empresa chica, un juicio laboral puede resultarle costoso, eso es cierto, y puede tambalear su funcionamiento, pero eso obedece a otras razones, no obedece a las razones del paso del tiempo. Los juicios laborales suelen durar varios años, pueden durar entre 5 o 6 años, y 5 o 6 años en Argentina, como sabemos, pasa a nivel macroeconómico cualquier cosa. Podemos entrar en ciclos inflacionarios altos, podemos entrar en caídas salariales o subida de salario, y todo eso lleva a que en el paso del tiempo y en el cálculo que practican los jueces de los intereses, ¿sí? Para justamente readecuar el valor del crédito histórico del reclamo, que se inició hace 5 o 6 años, lleven a sumas que hoy parezcan grandes, pero que bueno, lo que buscan es eso, tratar de mantener el valor de los créditos. Entonces, lo que hay que garantizar, sí, es, yo creo, en el plano de la reforma, es establecer una tasa de interés que sea uniforme, que sea clara, para que todos sepan, digamos, cuánto el costo o cuánto puede salir un litigio, ¿no? Para que tengan esa previsión y, bueno, hacia eso accionar. Digo, la Ley Nacional de Empleo, que era la ley que preveía las famosas multas por empleo no registrado, que fue derogada por la Ley Bases, establecía un régimen de indemnización por incumplimientos, ¿no? De registrales tarifado, es decir, el trabajador que no estaba registrado y que obtenía una sentencia favorable en ese sentido, tenía el juez un margen para el cálculo de esa indemnización. Hoy eso está eliminado, entonces la previsión no hay previsión, porque hoy pueden ir por la vía del derecho civil, ¿sí? Para reclamar daños y perjuicios por no estar registrado. Entonces abre un abanico de posibilidades que yo creo que va a ser peor para los empresarios que teniendo un régimen tarifado, porque bueno, ahí va a quedar discrecionalidad de los jueces y de la posibilidad de acreditar esos daños, ¿no? Que pueden ser mayores que lo que estaba previsto. ¿Y qué posibilidades ves de seguir profundizando puntualmente en lo que mencionabas vos en la nota de la precarización avanza de la revista En Marcha? Y también lo tiro como chivo de que lean a Sebastián en esa nota, que está muy buena, que es muy interesante, que repito el nombre por las dudas, se llama La precarización avanza, es de la revista En Marcha, y vos ahí en particular escribías sobre el DNU y sobre la ley Bases. Bueno, ¿cuál es la situación hoy? Digo, pensando en lo que había pasado en ese momento, en esta ley que dio superpoderes al Ejecutivo, digo, un par de cuestiones de ese estilo, que venían ya a plantear la eliminación de un montón de cuestiones de la ley de contratos. Bueno, hoy, sí. ¿En cuál estamos? No, hoy, a ver, lo que vemos en todos lados, escuchamos, es que el trabajo formal no aumentó. Al contrario, los puestos del sector privado, ni hablar del sector público, ¿no? Pero el sector privado registrado, formal, con derechos laborales, están cayendo. O sea, más de 100.000 puestos de trabajo se perdieron desde que asumió este gobierno. Con la ley Bases y con el DNU no está suspendido, pero con la ley Bases, que parte de la columna vertebral de las modificaciones que tenía el DNU, las mantuvo. Claramente no mejoró la situación, al contrario, ellos buscaban fomentar la formalización laboral y eliminaron cualquier incentivo que tenía el empleador a registrar, que eran todas las multas por falta de registro. Entonces es incoherente, es de sentido común. Cualquiera, yo te elimino las sanciones por no tener empleado registrado. ¿Para qué voy a registrar un empleado si no tengo ninguna sanción? Ya de por sí, en su momento, estando vigente la ley de empleo y las tarifas, las multas tarifadas, estamos hablando en épocas buenas de la economía, donde la economía más o menos funcionaba, de un piso de 30% de informalidad. Entonces, aún en esa situación seguía habiendo informalidad, porque el empleador hacía las cuentas y le convenía más quizás seguir en la informalidad y no encarar los costos, ¿no? De tener un empleado registrado, y prefería de última esperar un juicio y ver si después lo negocia y lo arregla. Eso también es así. Y una
última, Sebastián, porque bueno, uno de los puntos más controversiales y más discutidos en estas semanas tiene que ver con la extensión de la jornada. ¿Qué reflexión podemos hacer sobre eso en un mundo donde también hay países avanzando con reformas similares, pero la norma en general tiende a la baja, a la caída de la jornada laboral? Claro, nosotros tenemos una ley de jornada que es de la década del 20, digamos, y eso no se modificó, y lo que están pensando ahora es generar la posibilidad de jornadas de 12 horas para después, compensar, digamos, el exceso tomándose un día o descontando horas de otra jornada. No sé, hay que ver cómo se va a terminar de implementar todo eso y cómo se va a negociar. Yo creo que hay que fomentar más, quizás jornadas un poco más reducidas, que en donde el trabajador, en esas quizás 6 horas, que puedan ser 6 horas de trabajo, pueda estar a full conectado con su tarea y rendir a pleno, y no una jornada de 12 horas que primero le escuajeringa la vida a cualquiera, ¿no? Una jornada de trabajo de 12 horas más las horas de viaje que tenés a tu casa si vivís lejos. Imagínate que no tenés mucho margen para planificar. Además planean, o al menos plantean la posibilidad de hacer turnos rotativos. Entonces, hay que ver cómo se va a implementar todo eso. Pero es importante, me parece, que cualquier reforma que encaremos a nivel laboral esté atada a la negociación colectiva y además sin dejar de abordar la cuestión fiscal. Yo creo que las empresas el problema que tienen es también a nivel impositivo, más allá del trabajador y las cargas patronales, que esta ley prevé reducciones en ese sentido por un periodo de tiempo. Más que eso, yo creo que hay que apuntar también a hacer una reforma más integral del sistema impositivo y tratar de favorecer a la pequeña y mediana empresa, que es la que necesita la mano de obra y necesita la ayuda para poder justamente formalizar a sus trabajadores o al pequeño comerciante, ¿me entendés? Clarísimo, Sebastián. Te dejamos, si querés, una última reflexión para... Este programa se llama Pueblada, pues también es el último pedido, lo que nos pidió Eve que hagamos en su último jueves en la plaza. Hace poquito nomás se cumplían 3 años de aquella plaza. Sí. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía? Yo me pregunto qué diría Eve si estuviera viva. Sería una fiesta con Milei. Yo creo que hay que estar atentos, no hay que cerrarse a abordar los problemas, porque ponernos, digamos, en una posición, si se quiere, no quiero decir trotskista, pero sí como anti cualquier tipo de modificación. Tenemos que sentarnos en la mesa, hay que sentarse en la mesa, hay que escuchar, hay que negociar y hay que tratar de tratar de pensar primero en un proyecto de país a largo plazo que genere empleo y que le mejore la calidad de vida a los trabajadores. Sí. Excelente, Sebastián, te agradecemos y acá tenés el espacio abierto también para cuando muchas quieras. Gracias, chicos. Gracias por el llamado y un saludo ahí a la sentada de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Que tenga buen día. Hasta luego. Hablamos con Sebastián